Buenos días. Empezamos la sesión de comunicaciones en este seminario Palabra de Edad en el Tiempo, que va a desarrollarse a lo largo de las próximas jornadas. Después del éxito de ayer, estamos muy agradecidos y hoy iniciamos con la comunicación de Raúl López en El fin de la raza, la familia Panero y su huella en la poesía española contemporánea. Tiene la palabra Raúl López. Muchas gracias. ¿Se me escucha bien? Sí. Bueno, hablar de la familia Panero es hablar de una familia tremendamente mediatizada, popularizada, no sé si ustedes lo conocen, en dos celebérrimas películas. La primera de ellas, El desencanto, del director Jaime Chávarri, que se estrena en el año 1976 y que causó una gran polémica. Sintomático de ello es que aquí en Granada el propio director, en el estreno de la película, intentan agredirlo. La segunda de las películas se titula Después de tantos años, del director Ricardo Franco, y estrenada en el año 1994. No tuvo tanta polémica. Esta familia, esta estirpe literaria que muchos han comparado, el propio Michi lo desmentía en la película, con los Wittelsbach, esa dinastía alemana maldita, nace con el poeta Leopoldo Panero y su hermano Juan Panero, encasillados por Gerardo Diego en una serie de artículos en el ABC a principios de los años 40, como la Escuela de Astorga. Pues eran un grupo de amigos en aquella época que, a raíz de una publicación y de unas revistillas literarias, comenzaron a hacer literatura. Más tarde volveremos a ello. Le siguen sus tres hijos, que son Juan Luis Panero, que será el que más marcará probablemente la poesía española contemporánea, como veremos, y el más famoso contra pronóstico y demás, que es Leopoldo María Panero. El tercero de ellos no lo analizaremos como literato, pese a que escribía artículos y críticas literarias sobre cine y prensa y demás, que sería José Moisés, más conocido como Michi Panero. Es importante, al analizar qué influencia tiene un poeta, entender que las influencias, más allá de individuales, es necesario analizarlas dentro de un grupo, dentro de una generación. Esta cuestión de las generaciones merece un estudio aparte, ¿no? Pues tomando, por ejemplo, que a mí me parece muy acertada, la distinción que hacía Jaime Gil de Viedma, que distinguía entre grupo, promoción y generación. El grupo sería una serie de amigos que tienen unas inquietudes similares. La promoción sería que tienen unas ciertas coincidencias estéticas y que por ello se reúnen, pero no en vano podrían no tener una amistad. Y la generación es simplemente una cuestión temporal. Pese a ello, la crítica literaria a menudo pone énfasis en la distinción de la generación. Y digo esto por una cuestión principal, que no es otra que, para captar la influencia de todos estos poetas que ahora iremos desligando y haremos un análisis pormenorizado de lo que son los puntos más destacados de su obra, no es sencillo y se diluye la influencia que estos han venido teniendo, ¿no? Bueno, no querría empezar con los Paneros, sino una definición para que tengan una vista general de lo que suponen, que es la de Jorge Semprún, un político que fue ministro con Felipe González de Cultura y también un bastante destacado escritor e intelectual, que dice que los Paneros son una familia católica, una familia autoritaria y una familia patriarcal. Y esas tres cosas llevan a una cuarta, que es que eran, antes de la muerte del padre, que marcó este fin de linaje, este fin de raza que digo en el título, que es una familia monoándrica, es una familia donde la presencia del padre, como era normal en esos años de posguerra, tenía una influencia decisiva. Y la madre, una escritora frustrada de buena familia en los años de la República, Felicidad Blanc, hija de un famoso cirujano madrileño, queda completamente subyugada ante la figura del pater, ¿no? Comencemos pues con el primero de ellos, que es Leopoldo María Panero, al que muchos han catalogado, especialmente su mayor experto, el catedrático de la Universidad de Zaragoza, el profesor Túa Blesa, como el sol negro de la literatura española. Es el maldito por antonomasia.
Estoy seguro de que los más interesados en la literatura lo conocerán con ese gesto boquiabierto, oído. Es el poeta de los manicomios, pero más allá, pero es mucho más, ¿no? Entre otras cosas, es uno de los 9 novísimos de la famosa antología del crítico catalán Castellet, que se publica en el 71, junto a, no aparece, pero otro novísimo estuvo ayer aquí, que es Luis Antonio de Villena, y mencionó algo también de Leopoldo. Y la influencia de Leopoldo va muy marcada por la influencia que tienen los propios novísimos en la poesía española. ¿Qué suponen estos novísimos? Una ruptura total con las formas anteriores, rompe no solo con la poesía existencialista, religiosa de la posguerra, sino que también rompe con la ulterior poesía social y también, y esto es mucho más extraño, con la generación que le precede directamente, que es la generación del 50, que su hermano Juan Luis retomará. La poesía de Leopoldo bebe, y esto es importante, de una tradición histórica de malditismo que se inicia con el famoso libro de Verlaine, en el que habla de Mallarmé y de Rimbaud, los poetas malditos, y esto tiene una huella muy importante en su vida. Pues no, Leopoldo María, y esto tal vez sea uno de sus mayores legados, no entiende la separación de la vida y de la obra. Para él su vida es parte de su obra poética. Es esa famosa utilización de las máscaras literarias, ¿no? El acto poético de Marinetti lo lleva al máximo extremo. Comienza con 2 libros, que es Por el camino de Swann, que haciendo referencia al primer libro de En busca del tiempo perdido, de Marcel Proust, que curiosamente no se había leído, pero le gustaba el título y creía que iba de la infancia, aunque no era así, y por ser el primer libro, y por eso lo llama así a su libro de poemas, y continúa con Así se fundó Carnaby Street. Ahí es donde le llega en ese sentido el reconocimiento. En una reflexión sobre Leopoldo María Panero, que es tremendamente interesante y menos conocida, que es que en esos años no era para nada convencional la utilización del poema en prosa. La habían cultivado Luis Cernuda y Vicente Aleixandre, entre otros, anteriormente, pero es un tipo de poema en prosa muy distinto, muy en la onda de Baudelaire, más afrancesado, digamos, de Lautréamont. Es una onda muy, muy distinta en ese sentido. Y tal vez sea Leopoldo María, junto a Ana María Moix, a Luis Alberto de Cuenca, los que inicien en la poesía española lo que ahora tenemos como algo normal, en ese sentido, el poema en prosa más libre, menos tradicional y menos marcado. Decía un crítico, Roa Vidal, un crítico también literario, que Leopoldo María es una poesía en sí, es una literatura en sí, y eso tiene mucho de verdad. En sus últimos años, cuando ya está internado en el monasterio de Mondragón, más tarde en el monasterio de Las Palmas, pues padecía una especie de esquizofrenia, no se tiene muy claro exactamente. Algunos médicos decían que no estaba loco, pero sabía vacilar muy bien con la idea de la locura, y es una constante, ¿no?, en su literatura. Pues bien, decía que es toda una literatura, y por eso, más que una influencia directa, pues a lo mejor la obra de Leopoldo María, más allá de su figura, ha quedado algo difuminada entre la poesía de la experiencia y la poesía del silencio, y esa poesía irracionalista de corte surrealista, pese a haber autores que por supuesto la siguen cultivando, no ha tocado todavía, aunque ello es discutible, en una tradición plena y en un grupo más sistemático. Es importante, siguiendo con todo esto, entender que los novísimos incorporan, es una ruptura total, es seguramente desde mi punto de vista con la generación del 27, la ruptura total en el siglo XX en lo concerniente a la literatura. El 27 tenía una cierta influencia gongoriana en su homenaje, ¿no? Esta generación rompe con todo lo anterior. De hecho, es una generación, digamos, que no tira nada a lo nacional. Es la primera generación, aunque ya decía que es simplemente una manera de catalogarla, un grupo de escritores, muchos sin relación entre sí, o que simplemente no se hablaban, como suele suceder, que beben de lo camp, beben de lo popular, pero sobre todo de lo extranjero. Hacen una literatura pop, automatizada, y como digo, de verso libre, que poco tenía que ver con la poesía que se había venido haciendo hasta ahora, ¿no? Sintomático de ello, creo que es de este tipo de recuerdo que se tiene de Leopoldo María, es la obra de Roberto Bolaño, 2666,
en la que su antigua novia Lola, en el segundo capítulo, si no recuerdo mal, lo deja por el poeta loco de Mondragón, el homosexual al que en fin de linaje, al que quería curar acostándose con él. Que un literato en narrativa, en este caso, tan en boga como es Roberto Bolaño, que también se dice que ha creado una cierta escuela, que ha dejado atrás él solo el boom latinoamericano en cierta parte, haya recurrido a Leopoldo María para iniciar y dar forma a una novela, dice bastante al menos de lo que supone su figura, ¿no? O el propio hecho de que Bunbury y Carlos Sanz le hayan dedicado todo un disco a sus poemas, ¿no? Pues sigamos, y no vamos a dejar de hablar en todo caso de Leopoldo María, pero pasemos a Juan Luis. Juan Luis Panero es el mayor de la familia Panero y se le tiene en el imaginario literario, si es que existe tal, se le tiene como un personaje con un cierto esnobismo amanerado, petulante, en el que muestra fotografías de todos sus fetichismos de Albert Camus y tiene un tono por su influencia colombiana, los años que había vivido ahí, entre esnobismo y un tono latinoamericano, ¿no? Pues bien, es un escritor muy marcado, pese a sus reticencias, por la figura del padre, Leopoldo Panero, que se ha encasillado habitualmente justo a su hermano Juan, y volveremos a ello, en la generación del 36, que como vemos poco tiene que ver, especialmente para que veamos lo que es las generaciones, con otros miembros del 36, como puede ser Celaya o Miguel Hernández. Poco o nada tienen que ver. Pues la poesía de Leopoldo Panero marca definitivamente, y ello es obvio, porque si los novísimos rompen esa rueda de molino que decía Umbral, que es la literatura, los rompen, hay un resquebrajamiento. En el caso de Juan Luis es una poesía continuista. Y, como digo, la influencia del padre es marcada, es una poesía intimista. Leopoldo Padre decía que en la poesía española hay dos corrientes fundamentalmente. Hay una corriente humanista, una corriente que cree en el hombre, una corriente, por tanto, más de corte intimista, del sentir, y por el contrario hay una poesía más formalista y una poesía más elitista, que luego se llevaría al culturalismo y a su confrontación con lo que se ha venido llamando en la poesía posterior como el sensismo, ¿no? En todo caso, si los posnovísimos y los novísimos son, digamos, por decirlo así, y con la llegada de la posmodernidad, una transgeneración, una generación que aspira a no ser tal, a la diversidad, con el cierto nihilismo que les llega, aunque muchos de estos poetas, y no me voy a centrar en ellos porque se va a hablar en este congreso ampliamente, en el caso de Juan Luis es una poesía que bebe de la historia en una época en la que probablemente lo que estaba de moda y lo que primaba en el mercado editorial y en la crítica era precisamente romper con todo lo anterior, ¿no? En una familia tan edípica, ¿no? Como decía Claudio Rodríguez, como son los Panero, que decían que eran 3 hijos con un Edipo, la poesía de Juan Luis es ciertamente edípica de la poesía española. Es una poesía de memoria que entiende el tiempo como un sufrimiento. Es muy pulida, nada automática, los temas son reiterativos, todo lo contrario a su hermano Leopoldo María y a la originalidad natural de los novísimos, y Juan Luis prescinde de todo ello. Y en esa época de los 70, cuando los novísimos están tan de moda, Juan Luis pasa un cierto ostracismo. Contaba Villena en sus memorias sobre los paneros, lúcidos bordes del abismo, pues tuvo una relación muy cercana con ellos, que eso marcó la poesía tremendamente de Juan Luis, que es entonces cuando escribe cuando termina de publicar Desapariciones y fracasos, ¿no? Que es en ese momento una analogía de lo que es no solo su obra, sino su vida, que pasa completamente inadvertida. Es una obra profundamente marcada por un poeta que respetaban los novísimos, pero que en esos años estaba diluido, como es Luis Cernuda, también del griego Constantín Cavafis. Hay una cierta influencia. Y hay un momento decisivo, y por eso vengo hablando de Villena, que es la publicación de la antología Posnovísimos. Poco antes había ganado Juan Luis Panero, en un jurado precisamente en el que precisamente estaban, y ello tuvo una cierta polémica en Los Mentideros, que estaba Carlos Bousoño, que estaba Paco Brines, que eran amigos, estos todos lo sabrán, de la generación del 50, hace muy cercana a Juan Luis. Ganó el premio Loewe, en el que estaban ellos como jurado, y ello fue un relanzamiento total a la obra de Juan Luis. Piensen en esa época donde lo extranjero
se primaba tremendamente. Él es una onda continuista contra la rupturista, ¿no? Y en estos posnovísimos viene a rescatar Villena que haría de nexo Juan Luis Panero entre esta generación del 50, que seguía la tradición española, entre la que, como os digo, está Ángel González, Gil de Viedma, Paco Brines, Carlos Bousoño, que eran amigos de Juan Luis pese a superarlos en edad. Hay ese vacío en la continuidad que supone la época de los novísimos, pero llegamos ahora sí a la época de finales de los 70, principios de los 80, cuando se publica esta antología, que es esa antología donde nace, que habla de la poesía de la experiencia. Dicen que todos estos autores, pese a no ser muy distintos en edad, muchos de ellos a Juan Luis, tal vez 10 años, tal vez 12, lo tienen como todo un modelo a seguir. ¿Cuál es, por tanto, la influencia de Juan Luis en la poesía española contemporánea? Podríamos decir, creo, sin lugar a dudas, que la senda que marque la poesía de la experiencia. Más concretamente, estos autores que vengo diciendo, más difuminadamente, todos los que se puedan imaginar que hagan una poesía de la memoria, una poesía de mirarse al espejo y verse como un monstruo, ¿no? Que decía él, esa poesía de el que ha nacido para morir. Sigamos ya, no sé qué tal voy de tiempo, si... Continuaré, bueno, para ir finalizando. Acabaría con Leopoldo Panero, o sea, empezando por el final, con Leopoldo Panero y Juan Panero, su hermano. Juan Panero murió muy joven, en el año 36, en un accidente de automóvil. Había publicado en la editorial Héroes, que en aquella época era bastante reconocida, un librillo llamado Cantos del Ofrecimiento, muy en la onda de los cantos, ¿no? Su hermano Leopoldo contestará al canto general de Neruda con un canto personal, apelando a la religiosidad y al intimismo frente a Neruda. No tenían muy buena relación, se dice. Además, pues bien, a Juan Panero lo incluye Gerardo Diego, ya muerto, en esto que os comentaba, que era la Escuela de Astorga, y también se le incluirá en el año 36. Con un libro de poemas de juventud, pues murió en la veintena. Podemos entender que su influencia personal e individualizada no será muy grande, pero tal vez podamos anexionarla a la que tiene Leopoldo, que era el menor. En todo caso, pues bien, Leopoldo es considerado un poeta del franquismo. No sé si más o menos acertadamente, muy en la onda de Luis Rosales o Felipe Vivanco. Y ello, como se puede entender y como se explicaba con la llegada de los novísimos, si se quería acabar con la generación del 50, imagínense con qué no se quería acabar de la generación del 36, que veían trasnochada y completamente anacrónica, ¿no? Era un poeta que bebía mucho de la religiosidad y de la imagen, que quería captar el instante. Si antes he dicho que Juan Luis Panero, y es evidente que la influencia de Leopoldo Panero padre y de su hermano Juan es menor y es menos visible en la poesía española contemporánea de lo que la será la poesía de Juan Luis y la de Leopoldo María Panero, pero por una cuestión histórica, esa tendencia en la literatura, salvo excepciones y recuperaciones aisladas, de beber de lo inmediatamente precedente, ¿no? Que nos precede. Y en todo caso, sintomático de esta poesía, que es de lo que Gabriel Celaya llamaba la generación de la República, es que tenía un fondo tremendamente pleno, tenía un fondo muy pausado, tenía un fondo que tal vez en la poesía española tiende a recuperarse, no en las formas, pues las formas es muy difícil que se vuelvan las formas de Leopoldo Panero y su generación, pero sí en la temática. No en vano, Antonio Gamoneda, que a priori es un poeta tan distinto y aunque no se haya precisamente joven, es descubierto por Leopoldo Panero en un premio literario, y él, muy eufórico cuando acaba de leer una serie de versos de Gamoneda, dice: he descubierto a un auténtico poeta. Y con esto termino, más específicamente en el territorio de León y Castilla y León, si hay incluso Galicia,
Hay una serie de autores que lo vienen reconociendo. El exdirector de la Real Academia Española, Víctor García de la Concha, hace un libro sobre su influencia. También Victoriano Kremer, también Colinas, Pereira, Eugenio de Nora, son muchos los autores que vienen reconociendo la labor. Incluso Andrés Trapielo viene a decir en los últimos tiempos que era el mejor poeta de la familia, discutible, opinión que por cierto compartía Gil de Viezma. Y con esto termino. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Raúl. Ahora damos paso a la comunicación de Carmen Medina, que se titula Nombrar la herida, Chantal Maillard, hacia una poética de la responsabilidad. Bueno, buenos días. ¿Sí? ¿Se escucha? ¿Se oye bien? Buenos días. ¿No? Creo que sí, está ¿Sí? encendido el micro. Sí. Bueno, en primer lugar, agradecer, por supuesto, a los asistentes por compartir este momento con nosotros y evidentemente, a la organización y a la profesora Remedios Sánchez, que si bien no se halla aquí, ha llevado a cabo una labor maravillosa con la organización de este evento, que ha reunido a una serie de críticos y que está reuniendo estos días en Granada una serie de críticos y poetas representativos, muy representativos y muy importantes en el panorama de la poesía actual. Bueno, sin más preámbulo, voy a dar paso a mi comunicación. Esta se titula, como ya han anunciado, Nombrar la herida, Chantal Maillard hacia una poética de la responsabilidad. Bueno, lo que me proponía, de alguna manera, o lo que me propongo, es, en primer lugar, estudiar la poética de Chantal Maillard, pero a partir de una óptica muy precisa, que es justamente una mirada como biopolítica a partir de la teoría de Judith Butler. Y como esta es tan amplia, me centraré básicamente en dos conceptos, la vulnerabilidad y la responsabilidad. Y cómo esta se manifiesta justamente a partir de la corporeidad, la herida, como titulo mi ponencia, en el texto poético. Bueno, la primera idea que debemos tener presente y que ya he anunciado previamente es cómo se pone de relieve o cómo a partir del texto se enuncia la corporeidad. Bueno, en primer lugar, debemos de partir de la premisa que la poesía de Chantal Maillard, tal y como veremos a continuación, o trataré de ejemplificar a continuación, es una poesía fragmentaria, deconstruccionista, polifónica, como también se ha llamado, y es justo a partir de esta escritura fragmentaria a partir de la cual... Perdón. Sí. Vamos a probar este micro, a ver si creo que este no funciona. Es que han muy dicho que bien. estaba encendido, pero ya no sé. Perdona, ¿Sí? ¿Me escucháis ahora mejor? ¿Sí? Vale. Gracias. Bueno, trataré de continuar. Como os decía, esta escritura es fragmentaria y justamente porque el ser es corpóreo y en tanto que es corpóreo está por hacer, es decir, que no es estático y que es contingente y nunca permanece idéntico a sí mismo. Entonces, la manera de narrarlo, la manera de construir una historia que narre la historia del ser o el ser como cuerpo, ha de ser también fragmentaria. Y por ello, la escritura de Maillard, esto responde a por qué la escritura de Maillard sigue esta estructura, ¿no? De manera que esta estrategia textual, basada en la deconstrucción de la linealidad, da cuenta así de la corporeidad, ya que el narrar el cuerpo pasa entonces por un ejercicio de memoria. Y esta, en palabras de la teórica Ana Hidalgo, es simultánea, no es casual, no es progresiva, ni siquiera apresable o controlable, porque la memoria es sensación, piel, es decir, la memoria es nuestro cuerpo, y el cuerpo siempre es otro cuando tratamos de narrarlo, ¿no? Nunca es el yo desde donde se enuncia.
De manera que el recuerdo es así, no una historia, sino un olor, un tacto, un estímulo físico que nos devuelve de golpe a nuestro cuerpo, esa superficie donde converge todo lo vivido. Citando un poco, como decía Deleuze, ¿no? La piel es lo más profundo que tiene el ser, ¿no? Justo con esta paradoja. Entonces, centrándonos ya en un ejemplo concreto de una obra de Chantal Maillard, justo en el poemario que ganó el Premio Nacional de Poesía en 2004, Matar a Platón, en este poemario la idea central es la narración de un accidente de tráfico en el que una persona muere. Pero al contrario de las narraciones lineales, que suelen seguir una introducción, un nudo y un desenlace, este acontecimiento, el accidente, se narra a partir de las diferentes perspectivas de los personajes que de alguna manera participan o se encuentran en el lugar de este accidente. E incluso el poemario no acaba, digamos, lineal, sino que es cíclico. Nos remite de nuevo al inicio del poemario. Voy a leer un pequeño fragmento de uno de los poemas que da cuenta de esto. Pertenece a la composición 21. No existe el infinito, pero sí el instante, abierto, atemporal, intenso, dilatado, sólido. En él un gesto se hace eterno. Un gesto es un trayecto y una encrucijada, un estuario, un delta de cuerpos que confluyen. Más que un trayecto, un punto, un estallido. Un gesto no es inicio ni término de nada. No hay voluntad en el gesto, sino impacto. Un gesto no se hace, acontece. He de precisar, un pequeño paréntesis, que también esta autora está muy influenciada por la filosofía de Deleuze, del acontecimiento, pero que no voy a desarrollar, puesto que se desvincula un poco de esta idea de poética y biopolítica que pretendo llevar. Pero dejo la nota por si a alguien interesa seguir investigando en esto. Una vez que, digamos, hemos llegado a la conclusión cómo el cuerpo y la escritura están conectados en Chantal Maillard, me interesa otro de los conceptos me interesa desarrollar otro de los conceptos que anuncié al principio, que es la vulnerabilidad. Es decir, que justo esta cualidad corpórea hace del sujeto un ser vulnerable, en tanto que éste está expuesto, debido a su condición de cuerpo, a la violencia que pueda ser ejercida por el otro sobre él y además que él mismo pueda ejercer sobre los otros. De ahí justamente, de esta asunción de la vulnerabilidad, que en los textos de Maillard broten las heridas. Volviendo al marco teórico que anunciaba, en relación con Judith Butler, según esta teórica estadounidense, la vulnerabilidad corporal es justo lo que constituye al sujeto como ser político, en tanto que el cuerpo supone mortalidad, vulnerabilidad, praxis. La piel y la carne nos exponen a la mirada de los otros, pero también al contacto y a la violencia. De manera que, aunque luchemos por los derechos de nuestros propios cuerpos, los cuerpos por los que luchamos nunca son lo suficientemente nuestros. Porque, bueno, ahora continúo. El cuerpo tiene, por esto, una dimensión invariablemente pública. Es decir, los derechos por los que luchamos son, de alguna manera, universales, ¿no? No son singulares. De manera que, entroncando otra vez, volviendo a la poesía de Maillard, esta toma de conciencia no solamente de la vulnerabilidad y de la corporalidad, no solamente aparece a partir de sus recursos expresivos, como decíamos, del tratamiento del lenguaje, sino sobre todo a partir de la enunciación de esta vulnerabilidad, como nos remiten los magistrales versos de Matar a Platón, que dicen lo siguiente: la herida nos precede, no inventamos la herida, venimos a ella y la reconocemos. De manera que está asumiendo que la herida ya está en el origen mismo del ser, que nos antecede, ¿no? Sin embargo, volviendo a Butler y
de alguna manera el segundo concepto que ya indicaba, el de responsabilidad. Pese a que la vulnerabilidad es universal y debería ser por ello la motivación de que las comunidades se organizaran en torno a una ética del cuidado, la exposición a la violencia es ejercida de forma desigual. Esto se debe a lo que Butler denomina como la desrealización del otro, que consiste en que ciertas vidas no son reconocidas como vidas, no son consideradas como vidas. Vidas que no pueden ser humanizadas y que no encajan dentro del marco dominante de lo humano. Para, digamos, explicar esta idea, simplemente me voy a basar en un poema de Maillard, de su último poemario, La herida en la lengua, que ejemplifica muy bien esta idea. Es un fragmento, dice así: las naciones europeas no cesan de recordarse mutuamente el holocausto judío, pero ¿fue este el único? ¿En qué ciudad se decretó el genocidio de Namibia, 1904-1908? ¿En qué mes el de Armenia, 1915-1923? ¿El de Ucrania, 1929? ¿El de España, 1936-1975? ¿El de la Franja de Gaza? ¿Lo recordamos? Tan solo en los últimos 70 años, con implicación directa o indirecta de los gobiernos de Occidente, fueron masacrados 7 millones de vietnamitas, 2 millones de camboyanos, 2 millones de kurdos, 500.000 serbios, 1.200.000 argelinos, 70.000 haitianos, 800.000 tutsis y hutus, 200.000 guatemaltecos, 300.000 libaneses, un número aún creciente de palestinos. ¿Lo recordamos? De manera que ambas, teórica y poeta, dan cuenta cada una a partir de su obra de esta vulnerabilidad y además justamente de la desigualdad con que la violencia se ejerce, haciendo más vulnerables a ciertos sujetos que a otros. La siguiente cuestión que se plantean ambas y que planteo en la hipótesis de esta comunicación es cómo entonces verbalizar esta vulnerabilidad y cómo interpelar al otro. Y justamente cómo dar cuenta de mí, cómo dar cuenta de sí al otro. Dar cuenta de sí mismo. Justamente el título de una obra de Judith Butler. Butler defiende entonces que la relación intrínseca que mantiene el yo con las normas morales y sociales, porque el yo no puede mantenerse apartado de las mismas y termina por aceptarlas. No obstante, para Judith Butler las normas son impersonales e indiferentes, porque en el deseo de otorgar reconocimiento, yo como sujeto creo hacer mías unas normas que en realidad no lo son, entre ellas las lingüísticas, ¿no? Cuando trato de narrar mi vida y de dar cuenta de mi vida al otro. De manera que, citando a Butler, al hacerlo quedo despojada del lenguaje que ofrezco. De manera que, justo al quedar despojada de un lenguaje que no es el mío, estoy afirmando la existencia de otro. De manera que, justo además de esto, cuando trato de dar cuenta de mí, aunque el lenguaje no me pertenece, además lo hago en relación con un tú, un diálogo. De manera que justo ahora cabe preguntarse cómo da cuenta de sí a Maillard una vez que ha asumido que el lenguaje no le pertenece. Cito un poema suyo, también de La herida en la lengua. Entre una imagen mental y otra imagen mental, entre una idea y otra idea, ¿dónde situarse para alcanzar a la manada, a toda la manada? ¿Situar quién? ¿El mí? Como vemos, el mí de Chantal Maillard da cuenta de que no existen límites en nuestra autoconstitución, en tanto que se pregunta por el otro, ¿no? ¿Dónde situar a toda la manada, el resto? En la asunción de esta relacionalidad es donde el yo encuentra el horizonte ético y donde aparece, justo volviendo con el inicio de esta comunicación, lo que Butler denomina responsabilidad. Si asumimos que jamás llegaremos a narrar la verdad de nuestra vida, porque es fragmentaria, porque no es lineal, porque se narra a partir de nuestro cuerpo
no permanece idéntico así, porque utilizamos un lenguaje que nos es ajeno. Entonces, aceptamos también que somos parte de otro, al que tampoco vamos a poder llegar a conocer, pero del que tampoco podemos huir. Adquirimos entonces una actitud de responsabilidad y, por lo tanto, del conocimiento de hasta qué punto, hasta qué límite puedo llegar a dar cuenta de mí misma. Con respecto a esta toma de conciencia, en la poesía de Maillart podemos advertir, tal y como venimos haciéndolo a lo largo de la exposición, que mediante la manifestación de la herida, esta herida que nos precede, como ya cité antes, se reivindica una poesía que diga el dolor como elemento constitutivo del ser humano. Y leo un último fragmento. Entonces, algo en este ser de hueso, cartílago endebles y bajo entendimiento, torpemente advierte en sí la herida que es de otro y le arde. Perdón, este poema también pertenece a la herida en la lengua. De manera que trataré de concluir un poco las ideas que he tratado de desarrollar en esta comunicación. Y tal y como propone Judith Butler en su obra Vidas precarias, el poder de la violencia y el duelo, como tesis final, y como tesis final también de esta comunicación, es entonces la responsabilidad ética la que ha de establecerse, pero en torno a la gestión de la vulnerabilidad, y a partir de un humanismo que la reconozca como condición universal y no solo de una parte de la comunidad. Este humanismo ha de plantearse entonces desde dos ejes: el reconocimiento del otro y la responsabilidad individual. En palabras de Maillart, y ya cierro, luego está el dolor, y es el dolor de todos el que en mí se recibe, el dolor de todos rodando en mí por los siglos de los siglos. La redención es posible si un cuerpo asume lo que no es, el dolor de todos, la carne de todos abriéndose en la propia. Pues muchísimas gracias por vuestra paciencia. Muchas gracias. Vamos a pasar ahora a la lectura. Me voy a encargar yo de la lectura de la comunicación de don José María García Linares, titulada Este modo de vivir, donde falta todo lo nombrado. Antonio Orihuela y las voces de la conciencia crítica. Dos versos de Antonio Orihuela van a guiarnos en esta breve reflexión, que no pretende sino ser una breve nota más a pie de página sobre todo lo que se ha escrito y dicho en torno al compromiso en la poesía española más reciente. Versos que pertenecen al poema El traje nuevo del emperador y que señalan directamente una cuestión para nosotros decisiva. Ya en la novela de Cervantes, Don Quijote, en el primer capítulo, tiene que nombrar al mundo, el mundo para crearlo. Tiene que buscar el nombre para asegurar la existencia de Rocinante, de Dulcinea, e incluso tiene que darse un nombre a sí mismo para poder nacer a la vida caballeresca. Es decir, es un modo de vivir en donde las cosas tienen que ser nombradas para poder existir. Nombrar, por tanto, es crear, como sostiene Juan Carlos Rodríguez. El principio de Don Quijote nos lleva directamente a lo que escribió Wittgenstein en el Tractatus. Esto es, que los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Por tanto, el mundo o mi mundo es aquel que soy capaz de nombrar y existe en tanto en cuanto es nombrado por mí y por mí también reconocido. Así que nuestro modo de vivir debe ser aquel en el que figura todo lo nombrado. Pero ¿qué ocurre cuando lo que se nombra no aparece por ningún sitio? Y cuando nos nombran otros o han nombrado previamente el mundo o la vida que estamos viviendo. Señala Constantino Bértolo que entendemos por realidad un constructo social que los seres humanos construyen para autodescribir el campo de relaciones y actividades en el que se orienta y desarrolla su existencia como seres individuales y sociales. Tal es así que en caso de que el hombre se fuera del planeta o que dejara de existir, esa realidad humana desaparecería, puesto que solo existe porque es o ha sido nombrada por el propio hombre. Evidentemente, aunque a través del nombrar la realidad
establece relaciones con la materialidad de lo que existe, no toda la realidad social, como apunta Bertolo, es material. Los sueños, las ideas o las ficciones, por ejemplo, también forman parte de ella. Por tanto, si se trata de un constructo social, la realidad estará condicionada en cada momento histórico por la correlación de fuerzas existente respecto a la capacidad de nombrar. Entre los elementos sociales con capacidad de intervención en esa construcción, en cuanto a los elementos sociales con capacidad de intervención en esa construcción. De ahí que Celan apuntara que la realidad no está dada, la realidad exige que se la busque y logre. En consecuencia, sigue escribiendo Bertolo, esa realidad aparecerá como un campo de fuerzas ocupado, tanto por el constructo dominante como por aquellos otros constructos que combaten contra su posición hegemónica. Si bien es rasgo de la realidad dominante, tenderá a presentarse como única realidad real. La clave del razonamiento de Bertolo, y es lo que aquí nos interesa, es que considera la sociedad como conjunto social con capacidad de nombrar. Es decir, que la sociedad se manifestaría como sistema de comunicación y en esa comunicación residiría el núcleo fuerte de la construcción de la realidad. Por eso la quemazón de los versos de Orihuela con los que hemos empezado. ¿Cómo vivir cuando lo que se nombra o no está o es cuando lo que se nombra o no está o es mentira? ¿Cómo vivir con eso? Si la realidad es una construcción social, no exenta por otro lado de confrontaciones, la cultura no es otra cosa que la cristalización de una ideología, la dominante, que además no se percibe como ideología y se transmite masivamente a través de los aparatos ideológicos del Estado, con el fin de perpetuar los intereses de la clase dominante. Es decir, se nombra lo que interesa que se nombre, lo que siempre ha sido nombrado, porque quien tiene el lenguaje tiene el poder. Y la cultura, como nos dice Juan Carlos Rodríguez, es ante todo una forma de poder y el poder. En palabras de Federico Urale, en Los municipios libres, solo ofrece la cultura que conviene, a su defensa y no la que interesa al bien del pueblo. Y por eso es necesario que se nombre machaconamente lo mismo para que, por ejemplo, los lectores, convertidos hoy en público mayoritario, compren aquellos productos culturales que reconozcan y en los que se reconozcan. Y así cobran cada vez más protagonismo las geniales palabras de Carroll, que Carroll pone en boca de Humpty Dumpty. Eso es, lo importante no es lo que las palabras significan, sino saber quién es el que manda, porque aunque parezca evidente, ni la cultura ni la poesía son inocentes. El mundo en que vivimos es un mundo de palabras que ya están dadas y que, como señala Miguel Casado, expresan el poder y el sistema que domina, el capital, y lo hace además con un doble movimiento. Por un lado, sostiene y defiende su propio discurso como único posible, es decir, lo normaliza, y a la vez desactiva el significado de aquellos otros que pudieran ir en contra de los propios intereses de clase con el fin de asimilarlos. El discurso dominante se apropia así de conceptos como libertad, democracia, sujeto o igualdad, que pasan a formar parte de las narraciones y construcciones propias de la lógica mercantil. Esta es la falsa palabra del capital de la que habla en su poesía Antonio Orihuela. Falsa palabra que a través de los aparatos ideológicos del Estado impone no solo sus reglas, sino una única forma válida de pensar que por su mayor fuerza y presencia acaba confundiéndose con el sentido común, el de la burguesía. El pensamiento poético de Antonio Orihuela, como el de un gran número de poetas que se reúnen anualmente en el encuentro Voces del Extremo, se articula como voz contestataria ante el sistema de explotación capitalista y como un discurso de indagación de las fisuras de ese mismo sistema. En un mundo de palabras, pues, será necesario hablar contra las palabras del discurso dominante, negarlo sistemáticamente, quizás siguiendo la estela de Montale cuando escribió: «Eso es solo lo que hoy podemos decirte, lo que no somos, lo que no queremos». Por tanto, decir no será posicionarse, comprometerse con un tipo de poesía
y con una forma concreta de hacer política como herramientas para conseguir cambiar la vida, que decía Rimbaud. Posicionarse, pues, y comprometerse para reconquistar el territorio perdido, en la línea de lo que sostienen Negri y Guattari. Posicionamiento que será decisivo para cualquier quehacer político, puesto que hablar de poesía no será solamente hablar de un texto poético, sino también especificar desde dónde se escribe dicho texto y si persigue o no crear o ampliar espacios de libertad tanto para el escritor como para los lectores, porque los poemas señalan y escogen, y ese señalamiento, como escribe Enrique Falcón, presupone una elección, un ponerse al lado que no es sino un gesto absolutamente político. Es decir, que en palabras de Juan Carlos Rodríguez, nadie se encuentra descomprometido, aunque diga no creer en el compromiso, puesto que nadie escribe desde el vacío, sino desde un lleno histórico radical, desde un inconsciente ideológico sobre sí mismo, el mundo y la escritura. Si Bagué, Quílez y Santamaría señalan que uno de los rasgos más destacados de la poesía escrita en los últimos años es su heterogeneidad, Araceli Iravedra apunta que el discurso del compromiso en la poesía última española no es monocorde, puesto que las distintas propuestas críticas han experimentado una resituación en virtud de su adecuación a las nuevas circunstancias sociopolíticas y culturales. Siguiendo lo señalado por Lechner a propósito de la evolución en la forma de ejercer el compromiso. En estas prácticas estéticas nos encontramos con un posicionamiento moral ante la realidad. Iravedra señala de forma genérica tres tendencias. La primera de ellas reivindica la radical utilidad de la poesía en tanto que instrumento ideológico. La segunda, el papel político y de resistencia de la poesía frente al discurso del poder. Si bien alejada de las viejas relaciones de los años 50 y 60, y por último, un tipo de poesía corrosiva con la realidad social, incómoda e intempestiva. A lo largo de las últimas décadas, esta poesía del compromiso se va materializando en diferentes corrientes y colectivos, como son la otra sentimentalidad granadina, la poesía entrometida de Fernando Beltrán, Rietzmann y su poesía practicable y del desconsuelo, el colectivo valenciano Alicia Bajo Cero, el realismo sucio, abanderado por Roger Wolf, y la poesía de la conciencia crítica. Es decir, desde la segunda mitad de los 80, pero sobre todo a partir de la década siguiente, la dispersión de las opciones que defienden la utilidad política de la poesía se va acentuando, como se ve en Bagué Quílez, a propósito de tres antologías poéticas decisivas para la temática que nos ocupa. La primera de ellas es Feroces, radicales, marginales y heterodoxos en la última poesía española, coordinada por Isla Correllero. La nómina de autores es muy heterogénea, pero ya recoge a los poetas cuyas propuestas en los años de 1998 giraban en torno a la idea del compromiso, como son, por ejemplo, los casos de Antonio Orihuela, García Vaquero, David González, María Eloy García, Enrique Falcón, Antonio Méndez Rubio, Pablo García Casado, Eladio Horta, Isabel Pérez Montalbán o Jorge Rietzmann. Un número importante de estos autores serán los que encabecen la posteriormente llamada poesía de la conciencia crítica. A partir de la segunda antología que nos interesa, 11 poetas críticos en la poesía española reciente, coordinada por Enrique Falcón, texto que pretende articular una voz común capaz de cuestionar el discurso poético dominante y cuyos presupuestos teóricos serán recogidos en 11 poéticas críticas. Coinciden nuevamente nombres como los de Rietzmann, Orihuela, Pérez Montalbán, David González, Méndez Rubio, Falcón, y se incorporan otros como los de García Argüez, Daniel Bellón, Franco Montiel, David Eloy Rodríguez o José María Gómez Valero. Esta antología aparece presidida junto con otra de Bourdieu por una cita del libro Poesía y Realidad, de Roberto Juarroz, que resulta decisiva para orientar el texto en general y a sus poetas en particular. Cito: el poeta es un cultivador de grietas, fractura de la realidad aparente o espera
o espera que se agriete para captar lo que está más allá del mundo. Finalmente, en este rapidísimo recorrido, la tercera de las antologías es Disidentes, antología de poetas críticos españoles, 1990-2014, a cargo de Alberto García Teresa, que completa el ensayo del mismo autor, Poesía de la conciencia crítica, 1987-2011, y en donde vuelven a compartir páginas los poetas señalados anteriormente, junto con otros tantos que García Teresa incorpora en este estudio anterior. Así pues, estos tres textos tienen en común una nómina de autores que, aunque en feroces compartían espacio con otras propuestas, conforme avanzan los años se van consolidando como los representantes de la poesía de la conciencia crítica. Estas antologías ponen de manifiesto cómo desde finales del siglo pasado empiezan a articularse propuestas poéticas en torno a la idea del compromiso diametralmente opuestas a la llamada poesía de la experiencia, que había sido presentada al público lector español como la única poética comprometida y perfectamente delimitada, tal y como señala Diana Cluyell. Una vez que la otra sentimentalidad pierde fuerza y acaba fundiéndose con la corriente experiencial, porque sobre todo es esta disolución la que va a generar la respuesta enconada y la crítica feroz contra la poesía de la experiencia y su esfuerzo de normalización del discurso poético. Es la deriva posterior de los autores afines al grupo granadino, su resituación en el campo literario, sus afinidades con determinados medios de comunicación y editoriales cercanas al poder, la que levanta las ampollas y el grito radical. Quizás porque gran parte de los presupuestos teóricos de Juan Carlos Rodríguez y de la otra sentimentalidad fueron seguidos por otras propuestas poéticas que se vieron traicionadas y condenadas al ostracismo. Así, una de las posturas de confrontación frente al discurso dominante y oficialista de la poesía de la experiencia será el grupo de poetas onubenses que se autodenominará Voces del Extremo, con Antonio Orihuela y Eladio Horta, entre otros, a la cabeza, y cuyo marbete se extenderá como denominación del encuentro que anualmente tendrá lugar en Moguer y que reunirá a una cada vez más extensa relación de autores cuyas propuestas tienen en la construcción de espacios diferentes desde donde enunciar la palabra poética y la oposición radical y directa al discurso del capitalismo tardomoderno y a las condiciones de vida y explotación que produce, puesto que, como sostiene Antonio Orihuela, nuestra poesía es un dispositivo con el que pensar y vivir el mundo, un instrumento de indagación en lo social conformado por el capitalismo. Por tanto, de lo que se trata, y así enlazamos con lo dicho al principio de esta intervención, es de lograr hacer posible un modo de vivir en donde no falte aquello que se nombra y en donde pueda decirse aquello que la ideología dominante pretende que no sea dicho. Es decir, en donde sea posible decir y desvelar la verdad de lo que es la vida y la verdad de lo que el capitalismo quiere que la vida sea. Es decir, habría que trabajar para hacer posible lo que decimos. Y es que será una cuestión central la de la búsqueda de la verdad en tanto en cuanto el interés del poeta, en nuestro caso Antonio Orihuela, se centrará sobre aquellos discursos que se hagan eco de la falsa racionalidad del orden existente. De ahí que Salustiano Martín defienda que esta poesía crítica pertenece a la historia y vive en la calle porque se ha producido en las cosas donde arde nuestra existencia. Son las palabras que dicen nuestra verdad, que nos salvan de morir envenenados por el gusano soez del abandono. Porque no podemos dejar que nuestras palabras nos mientan, nos olviden y nos pudran. Solo desde un realismo inflexible, que decía Brecht, se puede luchar contra el encubrimiento de la verdad, es decir, la explotación y la opresión del capitalismo. Se trata, por tanto, la de Orihuela, de una práctica poética que quiere ser práctica de indagación y desvelamiento, y que se realiza desde el lugar del poeta, sobre unas determinadas circunstancias que no son poéticas ni funcionan como tales, hasta que el propio poeta no interviene con su trabajo sobre ellas. Y además, todo ello motivado por una configuración de lo real, que es a la que el propio Orihuela apela como ideología. Las conexiones con los presupuestos de la otra sentimentalidad son más que evidentes, sobre todo con la idea de la utilidad de la poesía que defendió Juan Carlos Rodríguez.
a lo largo de sus escritos. Esto es, que la poesía no es inútil porque es un útil ideológico. Y con imposibilidad de que el poeta se encuentre descomprometido, como ya señalamos anteriormente. Luchar por hacer posible lo que se dice es también una forma de oponerse al gran relato de la contemporaneidad, es decir, al del capital. Si verdaderamente la posmodernidad finiquita los grandes relatos del pasado y los paradigmas que sostenían, instituye igualmente la única narración que hoy parece sobreponerse a cualquier otra y dominar el imaginario colectivo, con lo cual no serían estos tiempos de incertidumbre, puesto que no hay lugar para la inquietud o la sospecha. Es decir, la victoria del gran relato del capitalismo es apabullante desde el momento en que se ha convertido su ideología en sentido común. Ha pasado de ser un sistema de producción a ser una forma de vida. Como sostiene Orihuela, ya no hay clases, poseedores ni desposeídos, dominadores o dominados, solo gente que vive de la vida que le ha tocado vivir. Todo es mercado y vivimos en el mercado y por eso, como escribe el poeta, hay que dejar de trabajar para el enemigo, dejar de entrar en su juego porque dentro de él la producción poética tiende a fosilizarse, a desactivarse, a convertirse en parte de... ¿Dónde estaba yo aquí? Aquí. Ya no se me verá. Ah, sí, qué bien. Pues voy a continuar, perdón por el fallo técnico. Decía, todo es mercado y vivimos en el mercado y por eso, como escribe el poeta, hay que dejar de trabajar para el enemigo, dejar de entrar en su juego porque dentro de él la producción poética tiende a fosilizarse, a desactivarse, a convertirse en parte del espectáculo, de ahí que la única oportunidad esté en salirse del juego, en situarse conscientemente en los extremos y desde allí comenzar a respirar. La expresión voces del extremo remite así a una periferia geográfica y cultural muy distanciada del discurso poético dominante de la poesía de la experiencia. Según Bath, la poesía de la conciencia crítica se define desde una posición de resistencia ética frente a lo políticamente correcto y desde una actitud de beligerancia frente a los valores establecidos y un orden social que se publicita como el mejor de los posibles. Su labor consistirá en el desenmascaramiento del acto de manipulación léxica que, según denuncian, lleva a cabo el sistema dominante con el fin de lograr la aquiescencia del ciudadano ante la concepción ideológica que promueve. Como dice Bagé-Quílez, el plan de voces del extremo se concibe como una operación política de enfrentamiento a un mundo anestesiado por el consumismo y por la conciencia tranquilizadora del sistema neoliberal. Los encuentros de voces del extremo arrancan en 1999 y funcionarán como el más significativo elemento vertebrador de toda esta tendencia de la poesía de la conciencia crítica.
Encuentros que cuentan con el apoyo de la Fundación Juan Ramón Jiménez y Zenobia y que impulsa decididamente Antonio Orihuela, convertido desde entonces quizá en el mayor vínculo de unión entre los distintos poetas. La figura y el entorno de Juan Ramón iluminan así los versos que durante los días en los que se celebran los encuentros los poetas recitan en distintos espacios de Moguer, como la Peña del Cante Jondo, los patios de la casa de Juan Ramón, la plaza del Ayuntamiento y en la Plaza de las Monjas. Y ello porque la propuesta de Juan Ramón es la gran invitación a vivirnos como conciencia despierta y desvelada, lejos de la vida marginal, programada, sin relieve, ignorante y fantasmal. Lo que se pretende, pues, con los encuentros es aglutinar aquellas voces que a finales de los 80 empezaban a formalizar un discurso crítico semejante al sostenido por Orihuela, con el fin de entretejer redes de amistad que posibilitase el conocimiento mutuo y el intercambio de impresiones. Conforme los años se han ido pasando y han ido celebrándose los encuentros, cada vez son más poetas los que se reconocen en este discurso crítico contra las palabras y las imágenes del capital. En este rápido repaso a voces no puede faltar la referencia obligada a Edita, Encuentros Internacionales de Editores Independientes, cuyo primer encuentro tuvo lugar 5 años antes en Punta Umbría, Huelva, y que se convirtió en el germen de Voces del Extremo, puesto que desde el primer momento recoge y seguirá recogiendo esa heterogeneidad de manifestaciones artísticas, conciertos, performances, recitales, conferencias, exposiciones, que acabará posibilitando las posteriores reuniones específicas de poesía. Así irá cobrando fuerza y visibilidad como proyecto social otra poesía gracias a su carácter crítico, a su apelación a las formas de vida y su naturaleza antidogmática expresada como voluntad de liberación de toda opresión. Poesía que muestre lo imposible y lo invisible, porque sólo así podrá ser considerada contra nosotros extrema. Pero lo imposible y lo invisible no es un territorio utópico o un lugar de las palabras. Lo imposible y lo invisible son la corteza de nuestro hacer cotidiano. La intensificación de la voz o voces de la poesía de la conciencia crítica en los primeros años de la crisis económica que estalla en 2008, pero sobre todo a raíz de la eclosión de movimientos sociales como el 15M, no ha dejado de crecer. El descrédito institucional, la corrupción en todos los ámbitos de la vida pública, la precarización de la que fuera llamada clase media española, el recorte de derechos sociales y de otros que debieran ser universales, como la libertad de expresión, la educación o la sanidad, han motivado una respuesta popular que, si bien insuficiente, ha dado lugar a la creación de nuevos espacios para el diálogo y el debate. Voces como la de David Trashumante, Ana Pérez Cañamares, María García Zambrano, Cristina Morano, Alberto García Teresa, Sus Bonilla y tantos otros han tomado las calles y han llenado plazas, bares, salones, gente cuyos problemas reconocen los textos de estos poetas y que siguen además fervorosamente en las redes sociales. Una poesía que no pretende sustituir la voz de los desheredados ni de los que no tienen la palabra en estos tiempos oscuros, sino construir las condiciones sociales necesarias para que los sin voz puedan ser escuchados. La cuestión, por tanto, no estaría en ajustar cuentas con la realidad, eslogan que algunos repiten hasta la saciedad, como si ésta fuera un ente por encima del hombre. La realidad es un constructo social y por tanto no habría que ajustar nada, sino derruirla y levantar un proyecto nuevo en donde las narraciones de la dignidad, la solidaridad, la justicia, desbancaran aquellas otras que resuelven la vida en términos de éxito, fracaso, suerte, competitividad, etc. Se trata, pues, de que en este modo de vivir exista todo aquello que se nombre y que lo que se nombre nos dignifique como especie y dignifique nuestra vida. Muchas gracias.